Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Estamos a punto de empezar la Feria del Libro y estamos, bueno, ya se ha vivido el primer día de Feria del Libro y sobre todo lo más importante es que el cine y el libro van de la mano. Y como van de la mano el cine y el libro, nosotros hemos pensado que podemos hacer un programa muy atractivo en torno al libro, el cine, esas novelas basadas, esas películas basadas en novelas que han tenido un premio, o bien la novela o bien el autor, y que nos ha dejado obras maestras como esta que van a ver. ¿Dónde están los libros? ¿Me estáis probando, maestro? ¿Qué quieres decir? Bueno, con todos mis respetos, se diría que cada vez que me hacéis una pregunta ya tenéis la respuesta. ¿Sabéis vos dónde están? No. Pero apostaría mi fe a que esa torre contiene algo más que aire. ¿La recuerdan, no? El nombre de la rosa, una de las grandes películas y una de las grandes obras literarias que ha dado el mundo del cine. Bueno, vamos a presentar ya a nuestros primeros invitados porque tenemos David Felipe, Guillermo Balmori, a un autor que en la Feria del Libro está presente, Anthony Quinn Burlacaster, Víctor del Árbol. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bromas aparte, un placer tener a un grandísimo escritor que además le gusta el cine y estos días va a estar aquí en la Feria del Libro, ya lleva una trayectoria muy amplia y que viene con una novela muy interesante. Hemos de recordar que Víctor del Árbol, aparte de buen amigo y cinéfilo, es el autor del premio Nadal del año pasado, de hace 2 años, La víspera de casi todo. Encantado de tenerle aquí para hablar de cine y de libros, sobre todo vemos las imágenes de ese premio Nadal. Todo un orgullo, ¿no? Me imagino. Sí, qué joven estaba ahí. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Sí, pero... Bueno, tiene obras interesantísimas y Víctor del Árbol ahora ha cambiado de registro porque tiene una maravillosa novela que les vamos a recomendar. Su segunda edición ya es Antes de los años terribles, novela con la que está esta semana de gira, de tourné, y que en la Feria del Libro va a poder firmar. Tremenda la historia que nos plantea Víctor del Árbol aquí, ¿eh? Bueno, tremenda porque tremenda es la historia en la que está inspirada, ¿no? Que es una historia real, sobre niños soldados, sobre Joseph Kony, sobre Uganda, sobre todos esos tópicos que creemos conocer a través del cine muchas veces, ¿no? Y a través de la literatura, pero que en realidad son realidades mucho más complejas y mucho más difíciles de narrar de lo que los estereotipos y los tópicos suelen hacer, así que he estado casi 8 años para escribirla. Espero que haya valido la pena. La historia está ambientada en África, vamos a ver unas imágenes que hay precisamente en torno a la temática, porque es un viaje a los infiernos también. Sí, además yo sin ningún disimulo le he tomado prestada la palabra a Joseph Conrad, y me he guiado por el corazón de las tinieblas para contar esta historia. Y es un descenso al infierno, sí. ¿De dónde nace la idea de hacer esta historia? Pues nace del personaje, de Kony, de Joseph Kony. Cuando yo descubro a Joseph Kony en el año 2012, me parece inverosímil y me parece increíble que un tipo que ha sido capaz de secuestrar a más de 30.000 niños, matar a más de 100.000 personas, un buen día desaparece, sin más, y a día de hoy ni siquiera se sabe si se está vivo, si está muerto. Se calcula que tiene unos 58 años, que está escondido en algún lugar de Sudán, pero lo cierto es que lo que a mí me lleva a este infierno, porque es un infierno, es la figura real de Joseph Kony. Luego, a través de Joseph Kony empecé a conocer la realidad de los niños soldados, y ahí es donde ya me quedé enamorado de Uganda, de África. Es una historia muy cinematográfica, vas leyéndola y vas viendo la historia y sobre todo entronca muy bien con una de sus obras maestras, una de las que más le gusta, que es Apocalipsis Now. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que hay Coppola estuvo... Bueno, es Coppola, ¿eh? O sea, no pudo leer el libro, pero no, por ahí va. Claro, pero estas imágenes que estamos viendo a mí me parecen asombrosas, ¿no? Esa lanza de las Valquirias cuando aparecen esos helicópteros en formación. Y esa búsqueda del coronel Kurd. Sí. Ahí está
Marlon Brando en su último momento, pero tiene esa última imagen icónica, ¿no? Cuando pronuncia aquella frase de el horror, ¿no? Así entre sombras. Es el horror Ese es que el vive horror. el protagonista de su libro, ¿verdad? Sí. Qué bonito, véanla porque se disfruta igual leyéndola que viéndola, esta maravillosa Antes de los años terribles, editado por Destino, la nueva novela, segunda edición ya de Víctor del Árbol, y que después al final recordaremos que en la Feria del Libro estará en una caseta, porque Guillermo, David y Víctor lo que vamos a hacer es recordar esas novelas que han inspirado, o bien porque son premiadas todas, o autores, esas grandes obras maestras. Empezamos en deferencia a Víctor del Árbol por los autores españoles, y con uno que ha marcado el premio Nadal, como es Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Mario Camus hizo aquí una magnífica obra maestra, es decir, un autor tan importante como Miguel Delibes hizo una novela muy poco cinematográfica y Mario Camus le supo sacar partido ahí. También tenemos una muy buena amiga suya que es Dolores Redondo, que Dolores Redondo ganó el premio Planeta, también con Destino, con El Guardián Invisible, es la trilogía del Baztán, ella lo gana con una obra muy de Agatha Christie, Todo esto te daré, y pasamos a Antonio Escármeta. Antonio Escármeta, otro de los grandes autores, el chileno, El baile de la victoria, es esta primera película que, de las adaptaciones, me refiero, Guillermo y David y Víctor, que de un autor premiado se han hecho. Luego vemos también otra grandísima película que es la que todo el mundo yo creo que recuerda, que es El cartero y Pablo Neruda, en la que, bueno, pues de alguna manera entronca muy bien la poesía con el cine, una de las grandes obras. También ha inspirado la película de mi vida. Y Arturo Pérez Reverte, que no ha tenido mucha suerte con sus adaptaciones cinematográficas, pero en este caso el maestro de esgrima sí, ¿verdad? Yo creo que en esta película es tal vez la adaptación más fiel de las que hay. Después recordemos que también tiene La novena puerta, Cachito, La tabla de Flandes, A la triste. ¿Y por qué hemos escogido a Arturo Pérez Reverte? Aparte que es buen amigo y seguidor del programa, le enviamos un saludo porque es miembro de la Real Academia Española y tiene uno de los... creo que también tiene uno de los premios que comparte nuestro invitado Víctor del Árbol, que es el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Sí, como Miguel Delibes, por cierto. Eso me parece una cosa muy interesante. Por eso que hayas, por ejemplo, elegido Los Santos Inocentes me encanta, primero porque yo soy de origen extremeño y Delibes relata, yo creo que de una manera maravillosamente cruda, sí, lo que era la Extremadura de los años 60. Después porque Miguel Delibes ganó el premio Nadal después de Carmen Laforet, y luego porque él era también caballero de las artes y las letras, así que yo soy estoy enamorado de la literatura de Miguel Delibes. Yo siempre he dicho que Miguel Delibes es el escritor del silencio. Ajá. Y creo sinceramente que Mario Camus hizo eso, o sea, fue capaz, como tú decías muy bien, de llevar ese ritmo narrativo del silencio, de que las imágenes, en la literatura es muy fácil que las imágenes hablen por sí mismas, porque tenemos la palabra, pero cómo trasladas eso a imágenes, como hace él, como hizo Mario Camus, me parece una grandísima adaptación. Y además el propio Delibes metió la pluma. Mario Camus se preocupó a través de Julián Mateos, que eran amigos vallisoletanos, de requerir la ayuda de Delibes porque era reverencial el respeto que tenía por Delibes. Y luego el fragmento de Pérez Reverte, muy oportuno, el del maestro de esgrima, porque dice Pérez Reverte en esta especie de duplicidad, ¿qué es mejor, el libro o la película? Tal, y Pérez Reverte dice, ya no es mi historia, es la historia de todos los espectadores. Ha triunfado y el autor desaparece. Es decir, ya es otra cosa. Es decir, el libro, pero el cine es otro producto. Es otro producto. Bueno, a veces sí, es peor, no siempre pero... se acierta. Sí, vamos a ver algunos pero casos. Pero esta es excelente, el maestro de esgrima. Vamos a ver algunos casos que no siempre se ha acertado. Antonio Gala, Eduardo Mendoza, también Juan Marsé, Antonio Muñoz Molina. Y hablando del premio Nadal y en homenaje también a ese La víspera de casi todo, Nada, de Edgar Neville, Guillermo. Es el primer premio Nadal que se dio, de Carmen Laforet, y es con el que se inauguran estos premios y que además fue adaptado al cine por Edgar Neville el mismo año, el año siguiente, vamos, que se dio el premio. O sea, fue una adaptación muy continuada
y una de las películas que yo creo que habría que revalorizar de Tarragona. Es una de las grandes películas españolas. La sombra del ciprés, que es alargada, esta es la que mencionaba antes, obra basada en Miguel Delibes, está con un jovencísimo Emilio Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava, que hacía tiempo que no hacía cine, es del 90, Fiorella Faltoyano, María Luisa San José, y que tuvo una nominación al Goya a mejor guión adaptado. Son los dos premios Nadal más atractivos pasados a cine. Hemos escogido, Guillermo, David y Víctor, premios Pulitzer, porque arrancamos con peso pesado, en honor a nuestro invitado que ha ganado un Nadal. Yo no puedo ganar el Pulitzer porque tiene que ser en inglés, pero... Un amigo mío decía, nunca voy a ganar el Pulitzer. Los Oscar también serán antes en inglés. Eso me da mucha rabia. Sí, pero mi amigo decía, nunca voy a ganar el Pulitzer, qué lástima. ¿Por qué? Porque no escribo libros. Digo, entonces ya, vamos mal. Bueno, el diario de Ana Frank. Arrancamos con esta adaptación cinematográfica de una obra de teatro del mismo nombre, ganadora de un Pulitzer, basada en el diario de Ana Frank, y que está dirigida por George Stevens. Pero una película que le gusta muchísimo a Guillermo es Matar un ruiseñor. Claro, Tiene algo especial esta historia. Incluso estamos viendo que en la promoción de la película, lo bueno es cuando hay libros tan populares o tan prestigiosos como esto, se ensalzaban la propia. Aquí es Gregory Peck que presenta el libro, más que lo primero que hace antes de hablar de la película. Bueno, esto fue premio Pulitzer efectivamente, y bueno, se convirtió como en el padre perfecto, ¿no? Gracias a esta novela, lo era en la novela. La autora dijo que estaba encantada con Gregory Peck, ¿no? La autora del libro, porque decía que nadie mejor que él que había encarnado pues lo que ella había querido. Era un tiempo de experimentación narrativa, con Truman Capote se medía las fuerzas ella, y claro, salieron productos maravillosos, era su amigo. Por ejemplo, esta, Víctor, El viejo y el mar. Hombre. La única de Hemingway que tuvo. Sí. John Sturges, además, con... Sí, esta película es icónica. Además es curioso porque Hemingway no tenía demasiada buena relación con el cine. No, es verdad. La verdad es que no ha habido buenas adaptaciones. Quizá Adiós a las armas, que es la primera versión. Después vamos a verla porque también... Fiesta, bueno, ¿no? Sí, bueno, también. pero no son grandes, no es muy cinematográfico. Somerset Maugham, por ejemplo, son bestiales. A mí hay una película que me parece una obra maestra de Martin Scorsese, que es La edad de la inocencia, novela de Edith Wharton, publicada en 1920. Y que hay una versión Caballero de la Legión de Honor de eso 1915. Mayores, Eso ya son palabras mayores. ¿Verdad que sí? Es de los primeros premios Pulitzer de literatura. Y hay una versión del año 34 con Irene Dunne y John Bowles también. Bueno, el cuarto mandamiento, fíjate, que no todo el mundo sabe que tiene premio Pulitzer. Es un Pulitzer, mucha lo gente que lo va a decíamos en la descubrir, promoción, que salían... Booth Tarkington consiguió con esta película, El cuarto mandamiento. Terriblemente mutilada Exactamente. por la productora. Sí. Le falta una hora prácticamente a la película. De hecho, se fue Orson Welles de vacaciones y aprovecharon para cortarle todo. Se fue a rodar It's All True al Brasil, y cuando volvió se la habían destrozado. Trigo y Esmeralda, fíjate, de Edna Ferber, la autora de Gigante, la autora de Cimarrón, y sin embargo la que tuvo el premio Pulitzer fue So Big, que es una Trigo y Esmeralda, So Big es la novela, Trigo y Esmeralda, y a mí me encanta. Hay una versión también previa con Bette Davis, pero esta Jane Wyman de Robert Wise es una gran película que yo recomiendo que la... Y ahora vamos a una de John Ford, una de John Ford, que es el Dr. Arrowsmith, de Sinclair Lewis, también premio Pulitzer, esta maravillosa película del año 31. Y vamos a otra obra maestra de los clásicos, Víctor, La buena tierra. de Beelzebub. Esta tuvo el Oscar, la actriz también, el Oscar a la mejor actriz, que fue la actriz que le dio el premio a García, la que decía volver a empezar, es la protagonista de esta película. Cómo ha cambiado la historia del bestseller, ¿verdad? Beelzebub. Sí, es lo que iba a decirte, que estas adaptaciones hoy en día no se Por ejemplo, esta va dedicada a una amiga nuestra, Mar Ortiz, que le encanta lo que el viento se llevó. No todo el mundo sabe que tuvo el premio Pulitzer, esta novela, que Selznick compró la novela antes de que se publicase. Y fíjate, cuando pasó el tiempo y vio que era tan rentable, le dio más dinero que no le correspondía a Margaret Mitchell, porque dijo que la había comprado barato para el dinero que le dio. Esta lo que pasa es que la adaptación al cine es buenísima, pero en la novela es mucho más dura que la película. Como casi siempre. Es decir, ¿os acordáis de aquella escena con cuando Gregory Peck Carl Gable, se lleva
a su mujer, la mete en la habitación a la fuerza. La coge en brazos, no por la escalera. Bueno, en realidad eso es violencia doméstica. O sea, Bueno, ese es otro tema de cuántas películas no se podrían hacer ahora. Se suavizó mucho en la película. Porque ella le va dando puñetazos. Pero la novela, cuando lees esa escena, es crudísima, es muy fuerte. Vamos a ver otra película basada en un premio Pulitzer, Todos los hombres del rey, tuvo el Oscar, de Robert Penn Warren, y que la traducción fue El político. El político no se estrenó en España en su día, se estrenó en televisión más adelante, y luego hay una versión nueva también, pero esta tiene el Oscar a la mejor película, es de las que tienen el Oscar a la mejor película, las menos conocidas quizás. El libro está en anagrama y lo más bonito es que lo cuenta ese testigo, ¿no? Ese jefe de gabinete que ve todas las intrigas y todo, ¿no? Que es autobiográfico también. Es una de las películas que mejor retrata el carácter del político. Como también esta que vamos a ver ahora, que es un caso real, además. Tempestad sobre Washington, que se llamaba Ultimátum a Washington. Ultimátum a Washington es como se tradujo aquí en España la novela. Una obra maestra además así se estuvo publicitando. Fíjate cómo los publicitaban. Sí, la lista de los libros más vendidos. Es curiosísimo. Allen Drury era el autor. Y por supuesto mostrando al presidente de la época, Kennedy. Y ya tenemos aquí, yo creo que es un referente, no como novela, pero sí el gran Pulitzer periodístico, que es Todos los hombres del presidente, que es el caso Watergate, por el que gana von Woodward y Carl Bernstein el premio Pulitzer. Lo hemos querido rescatar porque la película está... Yo creo que la gente leyó el libro, que es muy denso, yo me lo he leído, a partir de la película. Después de la película. El libro es un informe, de hecho, es que en realidad... Bueno, el premio Pulitzer es premio de periodismo, ¿no? De periodismo, sí. Bueno, otro que ha ganado un premio Pulitzer en el 97 fue, para mí, uno de los mejores, que es Philip Roth, pero esta versión pastoral americana dirigida por Ewan McGregor. Es alucinante. Es alucinante y el libro es impresionante. El libro es una maravilla. O sea, es un retrato de Estados Unidos y de la decadencia. Y tan poco amable y tan duro. Pues, bueno, recordemos que fue premio Príncipe de las Letras también. Y del propio depresivo que era Roth, ¿no? Y que debería haber sido premio Nobel. Mucha gente siempre estaba en las ternas. Yo siempre pensé que lo ganaría antes. Al igual que Murakami, y nunca lo gana. Bueno, españoles, vamos con premios Nobel. Si nos importa, vamos con premios Nobel. Tenemos poco tiempo y nos quedan unos referentes, porque estamos con premios potentes, estamos viendo obras y descubriendo algunas. En este caso, como don Camilo José Cela nos dejó una obra maestra como es La Colmena, hemos querido rescatar este elenco de reparto magnífico que rodeó la película de Mario Camus, donde hacía un cameo, ¿no? Está rodado en el Café Gijón. Está rodado en el Café Gijón estas imágenes. La obra fue prohibida en España y se tuvo que publicar muy en Buenos Aires en el 51. O sea, obras complejas de la época que ahora mismo nos parecen normales, pero hombre, estamos viendo Mario. Bueno, en este caso es La ciudad y los perros. Esta es La ciudad y los perros de Francisco J. Lombardi. Hablamos de Mario Vargas Llosa, tiene dos películas basadas en dos obras maestras. Yo creo que esta es la mejor. Luego también tiene Pantaleón y Las visitadoras, pero yo creo que esta es la más importante y sobre todo lo que supuso una auténtica revolución, porque y es una obra extrema dureza. Total. Arranca prácticamente la literatura del boom con La ciudad y los perros. El colegio Leoncio Pradino. Gabriel García Márquez, hemos destacado esta. Tiene algunas más: Crónica de una muerte anunciada, Memorias de mis putas tristes, Del amor y otros demonios, pero aquí con un Bardem sensacional. Magnífico. Yo quiero ahora aquí hacer romper una lanza, decir que no hagan la adaptación de 100 años de soledad, la barbaridad esta que van a hacer en Netflix, hombre. Si él en vida no quiso que se adaptase, es precisamente porque a veces la complejidad de la narrativa no permite llevar al cine una historia, y es el caso de 100 años de soledad. Para tener una línea narrativa en el cine van a tener que amputar muchos matices de la historia que ha sido el gran drama del Quijote, por cierto, que nunca ha encontrado una buena adaptación por la complejidad que tiene la obra del Quijote. El Señor de las Moscas, también basado en una
William Gerald Golding, que fue premio Nobel en 1983, nombrado Sir y Caballero de la Orden del Imperio Británico y doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, aquí en España. Y nos vamos a otro premio Nobel muy cercano, José Saramago. Esta versión tampoco hace justicia a la novela Ensayo sobre la ceguera, porque la película es bastante floja. Es que es muy difícil de llevar. La novela explica... Sí, claro. Yo siempre he pensado que es cuando uno ha leído La peste, de Albert Camus, Sí. cuando lees Ensayo sobre la ceguera de Saramago, te das cuenta de que hay unas reminiscencias, vamos a decirlo así. Sí, es post-existencialismo. Sí, y es muy asfixiante toda la atmosfera que Y muy crea la difícil novela. de llevarlo al Y cine. yo creo que yo vi esta película y me sentí bastante decepcionado. Aquí sí que estuvo Paul Coles-Kondorf, difícil nombre, adaptando una obra muy difícil de Günter Grass y que, cuando murió... Tambor de hojalata, otro tanto de lo mismo, ¿eh? O sea, es buena porque es muy inquietante, porque es muy fría, pero la novela, cuando tú la estás leyendo, aquella escena famosa de la cabeza de caballo, o sea, es También mutilada en un primer montaje y luego ha aparecido hace como 10 o 12 años una copia completa, ¿no? La peste es tal vez la mejor adaptación de una novela de Albert Camus. También está El extranjero, que hizo Luchino Visconti. No está nada mal. Pero esta de Luis Puenzo, con William Hart, además sensacional, ¿no? es una de las Sí, grandes. no está nada mal, no está nada mal. Y nos vamos con otra obra maestra, hablaba de Luchino Visconti. Nos hizo esta joya para la posteridad, esta historia. Fíjate, antes de Thomas Mann aparece aquí en el tráiler antes que Luchino Visconti, o sea, le ponen como más importante. Por claro. eso, porque antes el hecho de que fuera basada en una obra literaria magna, pues hombre, le daba como mucho caché. prestigio, ¿no? Tazio en la playa. Yo creo que si vemos estos primeros planos sabemos que corresponde a Doctor Zivago, Hombre, por que esto es Almería. Sobre todo si lo pone debajo, Sí, como sí, si Y además de que lo pone debajo. Sí. Boris Pasternak, que no pudo recoger el Nobel en su séptimo intento, fue cuando consiguió, había sido propuesto en el 56 y lo gana en el 58 en la séptima candidatura. La nieta es una excelente dramaturga, Moy. Hizo Consentimiento, ¿te acuerdas? En Teatro Valle Inclán, con Magui Mira, que adaptó la versión y es excelente. Tiene el talento de su abuelo. Anna Christie. Anna Christie está basada en una obra de Eugene O'Neill. De Eugene O'Neill, que es la obra de Eugene O'Neill que más ha sido llevada al cine. Fue la película con la que Greta Garbo debutó en el cine sonoro, El Garbo habla, famoso, era en esta película. Y fíjate, el autor Eugene O'Neill, que fue el suegro de Charles Chaplin, que hace que El padre de Ona El O'Neill. papá de Ona O'Neill. De Ona O'Neill. Clarence Brown repite la dirección de una obra Es una basada maravilla, Incredible in the Dust. en Han matado a un hombre blanco. De Este Clarence es el Brown. título que Esto tuvo... es también premio Pulitzer. Fíjate, Clarence Brown dijo al final de sus días a Louis B. Mayer: he hecho lo que has querido durante toda tu vida, déjame hacer esta película y no me pongas ni el reparto, lo voy a elegir yo, no Es quiero magnífica. estrellas, y es la única película que quiero hacer personal. Y es esta obra maestra, no muy conocida, Y pero que es además maravillosa. es antirracista, Sí, o sí, sea, sí, es sí, una sí. obra antisenófoba, declaradamente Es también un juicio pro-negra, y es un juicio contra un negro. qué buena A mí me gusta contra más un incluso que pro-negra. Matar a un ruiseñor. esta película. Víctor, Al si este yo del te Edén. digo Al este del Edén, inmediatamente nos viene Hombre, la sí. película, y muy poca gente a lo mejor sabe Muy que poca es gente premio lo- Pulitzer, sí. que es premio Nobel John Steinbeck, Sí. con esta obra. Además, el caso de Steinbeck para mí, todas las adaptaciones que se han hecho de sus obras son muy, muy, muy remarcables, especialmente de Hombres y Ratones, que ahí en el papel de Lenny Malkovich hace un papelón increíble. Y luego, sobre todo, la película de John Ford, ¿no? Las uvas de la ira. Claro. O sea, Luego eso vamos a hablar de ella, sí, porque sí, sí. hemos dedicado el clásico en homenaje a usted, Sí. precisamente a esa película. Estábamos viendo La magnífica. Jacinto Benavente, Otro porque, premio claro, Nobel. también tenemos premios Nobel no Es contemporáneos. una Sí, como- versión sí, es mexicana. cierto. esta es una versión mexicana, Con efectivamente. Dolores del Río. Sí. De 1939, La Doña. La Malquerida. Y hemos escogido también a no, Juan la Ramón Jiménez como otro de los grandes premios Nobel que tenemos. Esta adaptación donde está Elisa Ramírez, José Calvo, De Platero y- Mercedes Barrenco, del año en que nací yo. 1965, Platero y yo, una de las grandes películas
Y nos falta un premio Nobel. Sí. Nos falta el primer premio Nobel. 1904. Estaba mirando el año. José Echegaray. José Echegaray, que tenemos el documento en el cual, fíjate, esta es de las primeras cosas que se conserva, que es decir, en 1904, que el cinematógrafo estaba prácticamente recién inventado y se filmó esta recepción en Suiza de Echegaray. De recoger el premio. Echegaray hay 3 adaptaciones: A fuerza de arrastrarse, Mancha que limpia y El gran galeoto. Conoció una versión Gran Galeoto muda. Hay muchas versiones. Hay una versión muda de Ramón Novarro, sí, en Hollywood, como protagonista, y John Stahl en la dirección. Pues este era el homenaje a José Echegaray. Y qué bonito documento ha recuperado ahí, de la Filmoteca Española, por cierto. El clásico, hemos dicho antes, Las uvas de la ira, una película y una obra que a usted le encanta, ¿no? A mí me encanta porque además para mí Steinbeck es un escritor rupturista. Cuando a él le dieron el premio Nobel en el año 62, creo que fue el 62, hubo muchísima polémica porque había gente que pensaba que no lo merecía, porque se le relacionaba mucho con la política de izquierdas en Estados Unidos, ¿no? Que lo llamaban casi como que era comunista, y en realidad lo que él hace es simplemente un reflejo de la cultura oki, ¿no? Y de los hobos, ¿no? De todos estos movimientos migratorios que se producen internamente con la crisis del crack, ¿no? Del 29, y creo que es un escritor de un humanismo y de una rareza en esa época. Antes veíamos Lo que el viento se llevó. Bueno, pues Lo que el viento se llevó fue escrito 3 o 4 años antes de que Steinbeck escribiera Las uvas de la ira. Imagínate la mirada tan diferente, tan distinta, también tan hay diferentes social. épocas, claro, de lo que reflejaba cada La historia es muy bonita porque era un reportaje que le había encargado Life y entonces se dio cuenta de que aquello merecía un libro entero, ¿no? Iba con su fotógrafo, aquellas fotos míticas de la hambruna, además, y lo convirtió en una obra maestra. Sí, además me gusta mucho porque en toda su obra, porque De hombres y ratones es una obra también extraordinaria, de una simpleza desgarradora, que eso es muy difícil en la literatura. Eso lo hace Delibes, por ejemplo, ¿no? Con una historia muy corta, contarte realmente, hacer una crítica tan feroz de cómo funcionaba el sistema americano, porque claro, antes hablabais vosotros de estas películas que eran para negros, ¿no? Que tú has dicho, o pro negro, ¿no? En este caso, lo que Steinbeck demuestra es que no solo hay desclasados en función de la raza, sino que de repente granjeros de Oklahoma que toda su vida han vivido como el ideal americano, ¿no? Como el sueño americano, de repente son unos desheredados. Y arraigados en la tierra, ¿te acuerdas de la escena? Claro, ¿no? claro. Me han arrancado de la tierra, claro. dice un personaje. Pues de repente son parias en su propio país, siendo blancos, siendo descendientes de irlandeses, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver escenas de Las uvas de la ira, que creo que tenemos una escena. Tú fíjate, Steinbeck puso mucho reparo en cómo se iba a llevar esa obra al cine. Y cuando vio cómo lo interpretaba Henry Fonda, se enamoró. Él dice, me enamoré del personaje de Henry Fonda. Y fíjate, él dijo, Henry Fonda me ha hecho creer en mis propias palabras, decía él. Y fíjate que al final incluso Henry Fonda es elegido por la familia de Steinbeck para leer en el funeral. Estábamos viendo unas imágenes que no correspondían, por eso Henry Fonda, y estaba saliendo John le Carré. Ahora sí, vamos a ver, John le Carré es un caso atípico de personaje premiado, nunca ha querido recoger un premio. Estábamos viendo imágenes, ahora las vamos a ver, de El jardinero fiel, el espía que surgió del frío, y él ha dicho que no quería recoger ningún premio, y le han dado algunos y muy importantes, pero no ha querido recoger ninguno. Porque es espía y no le ven, como el no Instituto Goethe, por ejemplo, no han querido dar. Bueno, acaba un momentito con lo que decías. No, simplemente eso, que se enamoró de esa interpretación. Fíjate cómo es que Daryl Lefezanu, cuando quiere hacer la película, dice que está exagerado el relato de Steinbeck. Entonces manda como, digamos, investigadores para que vean si realmente la gente aquella está en aquellas condiciones. Y dicen aquellos que se ha quedado corto. Steinbeck. Debido a esta película, al final fueron investigados por McCarthy, tanto John Ford como... de hecho, Las uvas de la ira en determinados estados, por ejemplo, en Oklahoma estuvo prohibido. Sí. Estuvo prohibido hasta durante hace poco, 2 años. Además, Sí, porque se consideraba una obra comunista, subversiva, pero en realidad lo que estaba haciendo, ese viaje de esa familia hacia California, reflejar lo que era la realidad de la inmensa mayoría del país. Y lo apuntabas tú muy bien, es decir, cómo la expropiación de los terrenos que habían heredado de generación en generación
tiene su origen en un crack bursátil, es decir, y en una posesión de la tierra que había pertenecido y además a en muchas una historia familias. que a ellos no les ha afectado, o sea, Que a ellos no les ellos afectaba, no tenían nada que ver con eso y de repente se ven desheredados, ¿no? De hecho, las uvas de la ira viene de una citación del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, donde los inocentes pagarán por las culpas que no han cometido, ¿no? Pues este era el clásico que hemos recuperado hoy. Es maravillosa además la fotografía y sobre todo una auténtica obra maestra. Bueno, como estamos en la Feria del Libro, como estamos hablando de libros y cine, vamos a recomendar algunos muy rápidamente, un apunte muy fugaz de los libros que tenemos aquí para recomendar. Por supuesto está el que hemos dicho antes, antes de los años terribles. Pero permítame que destaque Tres tigres y el presidente. Es una novela de un profesor de publicidad catalán, que lo tuve de profesor en la universidad, y que habla del presidente de la Generalitat. Un libro absolutamente... Bueno, es una trama, es un thriller. Merece la pena. Francisco González Serrano ha escrito en Ediciones Bernat una novela que toca mucho la parte política y la parte humana y que está centrada en un hipotético presidente de la Generalitat catalana, también en homenaje a un autor catalán como es, y ex Mossos d'Esquadra, como es Víctor del Árbol. Y el otro libro que yo quería destacar, sobre todo, es este libro sobre periodismo y cine. El 100 mejores películas sobre periodismo que ha escrito... El autor lo tenemos también aquí, David Felipe Herranz, editorial Cacitel, un libro precioso en cuanto a que, bueno, relata muy bien, ¿no? Déjame que hable yo por ti. Pues eso, un repaso y que tiene un programa, ¿verdad, Guillermo? Sí, un día ¿verdad? tenemos que hablar de periodismo y cine y que me gustaría que se lo regalaras al autor. Hombre, por supuesto, que yo Pero soy firmado, fan de... Hombre, claro, Lo tienes soy que- fan de Víctor pero- del y Árbol. Luego, cuando acabemos, le luego lo dedica el libro. Muchas gracias. David tenía uno muy rápido que de recomendar. Mary McCarthy yo quería recomendar Oasis, que lo ha editado Enrique Redel en Impedimenta exquisitamente, y que viene un poco a recoger ese ambiente burgués también de fracaso de la sociedad y que ya había hecho Sidney Lumet en Las Amigas, ¿no? Entonces Mary McCarthy es una grandísima escritora muy exportable al cine y que tiene esa narrativa de el punto de vista femenino, el punto de vista de la intrahistoria dentro de las familias, ¿no? Pues ahí Así queda que esto. Oasis de Mary McCarthy en Impedimenta. Y Guillermo, su turno. Pues yo traía, porque se cumplen 50 años de Grupo Salvaje, y entonces pues se edita este libro que es Grupo Salvaje, el libro del 50 aniversario, tiene prólogo de Miguel Marías, los autores son Ramón Alfonso Quín Casas, Luis Freijo, Jaime Iglesias y Adrián Sánchez, que tratan de esta película de Sam Peckinpah, pues que renovó, por así decirlo, el western, quiso acabar con todas las películas violentas, pero yo creo que lo que hizo fue lo contrario, ¿no? casi potenciarlas, ¿no? Acabó magnífico el libro, editado por Notorious, Sí. y que estaremos en la caseta de la Feria del Libro 285. 285, Firmado. durante las 3 semanas. Por cierto, hablando de casetas, lógicamente recordarles que Víctor del Árbol va a estar, lo tengo aquí anotado, para que no se le olvide a nuestro invitado, este sábado de 12 a 2 en la caseta 33 Antonio Machado, de 7 a 9 en el Lobo Flaco y el domingo en la caseta Polifemo, y en Reno. Va a estar todo el día filmando este maravilloso libro antes de los años terribles. Gracias, Víctor, por venir. Cuando usted se deje caer por Madrid de nuevo, ya sabe que está invitadísimo aquí a venir. Muchas gracias. Como no solamente de libros y de cine vivo el hombre, también de teatro, me van a permitir que Gabino Diego, que estuvo aquí con nosotros hace pues ya casi un año, es uno de los protagonistas de esta obra que les recomendamos que vayan a ver en el Teatro Español, La Zaranda, con el desguace de las musas, una maravillosa obra de este grupo jerezano, uno de los más veteranos, más poéticos, más buenos que hay en el panorama español, y que La Zaranda nos obsequia con esta maravillosa obra, donde, insisto, en un papel muy cercano al que ha hecho en cine también Gabino Diego, interpreta a Melvin Kentucky, ahí lo vemos, es lo más feliniano que uno puede encontrar en teatro en estos momentos, es el desguace de las musas. Recomendado, La Zaranda. Y nos vamos a ir con un cierre muy especial, en homenaje al cine moderno, a la ciencia ficción, a la gente que nos gusta el buen cine. Hay una película que se llama Blade Runner y que está basada en un premiadísimo libro llamado Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es de 1968, pero la frase y la imagen icónica del final yo creo que está en la memoria de todos. Víctor del Árbol, enhorabuena por esta segunda edición
de Antes de los años terribles, de Editorial Destino. David Felipe, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Guillermo Almori, Muchas gracias. hemos hecho un repaso rápido, quedan pendientes muchas más Precioso. adaptaciones literarias y nos vamos con esa maravillosa escena final de Blade Runner. La semana que viene más cine, más libros aquí en Secuencias de 24. Gracias. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la